Vamos con el siguiente ejercicio para el cual ustedes podrán ver la siguiente red eléctrica. Yo tengo una fuente de voltaje con un valor constante de 11 volts. 11 volts. Entonces tengo aquí un resistor. Aquí está otro resistor. ¿Y qué más? Yo tengo aquí otro resistor. Y yo tengo una fuente. Ahí está. Tengo esto, ¿me conviene? Sí, esto me conviene. Otro resistor. Entonces yo tengo voltaje o de corriente. Corriente. No, corriente. Y nada. Tengo aquí un capacitor. El resistor tiene valor de 0.1 Henry. El capacitor tiene un valor de 15 picofarados, mientras que el resistor de aquí tiene un valor de 135 ohms. Nosotros tenemos ohms, acá tenemos 4 ohms, acá tenemos 6 ohms, acá tenemos 5 ohms. Aquí está la fuente de EDT tiene un comportamiento y EDT tiene un comportamiento como el que se visualiza a continuación. Pulso alto y pulso bajo. Solamente pulso bajo. Un pulso de 8. No, pero es una EDT. No me conviene EDT, ¿sí? EDT. No me conviene. La corrida. No me conviene EDT. ¿Corrijo? Sería muy difícil. Sí, ahí está. 0.1. La intensidad de la fuente de corriente. Ya está. ¿Qué más me hace falta? Ahora sí, yo tengo esta red eléctrica. Para el estado permanente, que existe antes del estado transitorio, la bobina se comporta como un cortocircuito, de manera que la corriente que fluye de este punto a este punto y se bifurca, de la corriente que recorre de este punto a este punto se bifurca en este camino y en este camino. La corriente que sigue este camino va a encontrarse con tres opciones. Recuerden que al estar el interruptor en la posición 1 y no en la posición 2, esta fuente aún no se conecta al circuito. Entonces, como les estaba comentando, la corriente se va a encontrar ante tres opciones. Nosotros sabemos que para el estado permanente, cuando el circuito es alimentado por una fuente de valor constante, la bobina se comporta como un cortocircuito. En un cortocircuito, la impedancia es igual a 0. Es decir,
el camino de la bobina para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, cuando el estado permanente es alimentado por una fuente de valor constante, hace que la corriente se vaya, la corriente que pasa por este resistor se vaya toda, absolutamente toda, por este camino que no le ofrece impedancia, dado que la bobina en el estado permanente se comporta como un cortocircuito cuando la fuente es de valor constante, y de tal forma que no circularía corriente ni por este resistor ni por este capacitor. Toda la corriente se va por aquí y regresaría a este punto, donde se uniría a la corriente que pasó por este camino del resistor de 2 ohms. Por lo que el circuito equivalente que existe antes del estado transitorio sería igual a un circuito donde existe este resistor conectado a estos dos resistores, en donde existe este resistor conectado nuevamente a estos dos resistores, porque el camino camino que recorre la corriente pasaría de este punto, pasando por la bobina que se comporta como un cortocircuito y regresaría por este punto. De tal manera que el circuito equivalente que tenemos antes del estado transitorio es el siguiente. Entonces, como les estaba comentando, el circuito equivalente que existe antes del estado transitorio está formada por esta parte de la red eléctrica más este resistor que está conectado en paralelo con este resistor, dado que la corriente que recorre este resistor sigue este camino, todo este camino, donde la bobina se comporta como un cortocircuito, lo que implica que estos dos resistores estén conectados en paralelo, como se puede visualizar en este circuito equivalente. Y ya no tengo suficiente espacio acá, continúo en la siguiente página. En la siguiente página yo ya haré la reducción de estos dos resistores en paralelo, que sería igual a la resistencia equivalente de estos dos resistores en paralelo, sería igual a 2 por 4 entre 2 más 4, con lo que tendría lo siguiente. De tal forma que la impedancia total o resistencia total sería igual a la suma de estos tres resistores en serie. Recuerden que este resistor es la resistencia equivalente de los dos resistores en paralelo, siendo de los dos resistores que están conectados en paralelo, siendo que uno de ellos tiene un valor de 6 ohms y uno de ellos tiene un valor de 2 ohms y el otro tiene un valor de 4 ohms. Lo que me daría 2 por 4, 8 entre 6, que es 1.33 ohms. Entonces la impedancia equivalente de este circuito sería igual a la suma de estas tres impedancias, dado que los tres resistores se encuentran en un arreglo en serie. Por lo cual yo tendría la impedancia total o resistencia total, en este caso es igual a 5 más 6, 11 más 1, 12.33. Donde la corriente en este arreglo en serie o de este circuito sería igual a el voltaje total, el voltaje que aporta la fuente, 11 volts, entre la impedancia total, que es de 12.33 ohms. Lo que me da 11 entre 12.33 me da 0.89. 0.89 amperes. 0.89 amperes. Ahí está. 0.89 amperes. Muy bien. Entonces,
yo voy a regresar entonces los 0.89 amperes recorren este resistor y este resistor. Es decir, los 0.89 amperes recorren este resistor y se bifurcan en esto, esa corriente se bifurca en estos dos caminos para posteriormente volver a ser 0.89 amperes al recorrer este resistor. Por lo que yo puedo saber la corriente que recorre el resistor de 4 ohms, que sería la corriente inicial en la bobina, porque el resistor de 4 ohms está conectada en serie a esta bobina. Recuerden que no consideramos el resistor y el capacitor, dado que la bobina se comporta como un cortocircuito para el estado permanente y toda la corriente se iría por este camino. Es por eso que se considera, bajo este ejercicio en particular, que el resistor está conectado en serie con la bobina. Por lo tanto, la corriente que circule por este resistor va a ser la misma en la bobina y en el mencionado resistor. Por lo que yo puedo saber la corriente que circula en este resistor a través de ¿quién? A través de la regla del divisor de corriente. De tal forma que tendría que la corriente inicial en la bobina, que es la corriente que circula por el resistor de 4 ohms, será igual a la admitancia, y no la impedancia, la admitancia del resistor de 4 ohms. La admitancia es el inverso de la impedancia. En este caso el inverso de 4 es un cuarto. Un cuarto por la corriente que circula a través del arreglo en paralelo, que es igual a los 0.89 amperes. 0.89 amperes entre la admitancia del resistor de 2 ohms y la admitancia del resistor de 4 ohms, que sería entre la admitancia del resistor de 2 ohms más la admitancia del resistor de 4 ohms, que sería 1/2 más 1/4, lo cual me da 1/2 más 1/4. Entonces esto me daría 0.89 por 1/4, o lo que es lo mismo, entre 4, y luego sería entre 0.5 más 0.25, sería entre 0.75, lo cual me da 0.29 amperes. 0.29 amperes. Ahí está, 0.29 amperes. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora ya tengo la corriente inicial en la bobina. En este momento yo voy a cambiar el interruptor de posición, con lo cual toda esta parte de la red eléctrica deja de estar conectada al circuito y pasa a estar conectada al circuito la fuente de corriente, que se encuentra conectada en serie al resistor, la bobina y el capacitor. Y en esos momentos, ahora sí, el resistor y el capacitor tendrían una participación en el cálculo de las propiedades de la red eléctrica, porque ahora estaríamos hablando del estado transitorio, donde la bobina no se comportaría como un cortocircuito, sino que se comporta como una fuente de corriente de valor I0, por lo que tendría lo siguiente. Ya considerando el cambio del interruptor de la posición 2, de la posición 1 a la posición 2, tengo lo siguiente. Wow. Yo ando luego remedando a mi perro.
Entonces, como les había comentado, ya cuando el interruptor pasa de la posición 1 a la posición 2, toda esta parte de la red eléctrica deja de estar conectada al circuito, estando conectados la fuente de corriente, el resistor, la bobina y el capacitor en paralelo, donde sabemos que existe una corriente inicial fluyendo a través de la bobina con valor I0 que se acaba de calcular, y yo sé que la dirección de la corriente va hacia abajo porque la corriente anteriormente conectada al circuito genera una corriente que va en esta dirección, de tal forma que al encontrar a la bobina que se comporta para el estado permanente que existe antes del estado transitorio como un cortocircuito, la corriente va para abajo. Ese sentido se conserva en el diagrama del estado transitorio que existe una vez que el interruptor pasó de la posición 1 a la posición 2. También nos aclara el problema que la fuente de corriente que se conecta al circuito una vez que el interruptor ha pasado de la posición 1 a la posición 2, que es esta fuente, ahora ya está conectada, esta fuente de corriente, se comporta de acuerdo a una función escalón unitario. Por lo que se sugiere es obtener la ecuación transformada de Laplace del valor de la fuente de corriente. Para ello, nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que... Ya le iba a poner de inmediato, pero decidí mejor explicarla poco. Yo sé que la intensidad de la fuente de corriente es igual a 0.1 por menos sería igual a la función escalón unitario menos la función escalón unitaria trasladada un intervalo de tiempo t. Nosotros sabemos que la función rectangular tiene este valor porque ya lo hemos analizado. Para una función escalón unitario sabemos que este tiene un valor igual a 1 a partir de t igual a 0. Para la función escalón unitario trasladada sabemos que esta tiene un valor igual a 1 a partir de t mayúscula, a partir de t igual a t mayúscula. De tal forma que al restarle a esta función tenemos una función rectangular que tiene una anchura t. Porque el 1 que existe de 0 a t mayúscula en la función que resulta de esta resta, se vería neutralizado a partir de t minúscula igual a t mayúscula, porque aquí ya tendríamos otro 1, que en este caso es negativo. Y como yo tengo que el valor del escalón es igual, de la altura del escalón es igual a 0.1, lo único que tengo que hacer es multiplicar toda esta expresión por 0.1. Ahora, ¿qué nos falta? Sí, voy a aplicar la transformada de Laplace a esta parte de la igualdad y a esta parte de la igualdad, de tal forma que tendríamos lo siguiente. La corriente transformada de Laplace de la fuente de corriente, que depende de la variable s, sería igual a 0.1, se conserva por ser constante, por 1 entre s, por 1 menos e a la menos t s. ¿Y por qué es igual a esta expresión? Bueno, el 0.1 no hay problema con s, estoy seguro, porque se conserva la constante. La transformada de Laplace de la función escalón unitario es igual a 1 entre s. 1 entre s. La transformada de Laplace de la función escalón unitaria trasladada es igual a 1 entre s por e a la menos el intervalo que se trasladó a la función, que en este caso es menos t por s. Y yo factoricé de ambos términos 1 entre s, de tal forma que multiplicar este por este y este por este, vuelvo a tener lo que les acabo de explicar, que son las transformadas de Laplace de la función escalón unitaria y la función escalón unitaria trasladada a un intervalo de tiempo t hacia la derecha. Ya está. Entonces, ahora sí, ya voy a escribir la ecuación transformada de Laplace de mi elemento general tipo paralelo. Para ello voy a asignar un sentido a mi elemento general tipo paralelo. Como tanto la corriente inicial en la bobina y como tanto el sentido de la corriente inicial en la bobina y el sentido de la fuente de corriente van hacia abajo, yo voy a asignar el sentido de mi elemento general tipo serie también hacia abajo. No es obligatorio, pero lo hago con el fin de evitar signos negativos. Entonces, y mi elemento general tipo paralelo estaría cerrando en la parte superior por el nodo independiente 1, o simplemente el nodo independiente.
mientras estaría cerrando en la parte inferior con respecto al nodo base de referencia 0 subíndice 1, el único nodo base de referencia de esta única componente de la red eléctrica en la cual consideramos un arreglo de elementos generales tipo paralelo. ¿A qué sería igual la corriente transformada de Laplace del elemento general tipo paralelo? Bueno, para poder definirla, nosotros sabemos que nos basamos en la ecuación que nos permite definir la corriente transformada de Laplace para los elementos generales tipo paralelo, que en sí es la ecuación transformada de Laplace de los elementos generales tipo paralelo, la cual es igual a I subíndice K de la suma desde L igual con 1 hacia hasta lambda de la admitancia mutua entre el elemento K y el elemento L por el voltaje del elemento L, más la intensidad de la fuente de corriente del elemento K, menos la carga inicial en el capacitor del elemento K, más la corriente, más la corriente inicial en la bobina del elemento K entre S, más la intensidad de la fuente de voltaje transformada de Laplace del elemento K. Y cada una de estas expresiones se hace para cada uno de los elementos generales tipo paralelo de la red. Desde hasta lambda, así aquí es lambda, ¿no? Desde 1, 2, 3 hasta el número total de elementos generales tipo paralelo de la red, que se define por medio de la letra lambda. Lambda. Ya está. Entonces, mi corriente transformada de Laplace para este elemento sería igual a la admitancia del resistor a la suma de la admitancia del resistor, del capacitor y de la bobina. La admitancia del resistor, ¿a qué es igual? Bueno, yo tengo que la impedancia del resistor es, la impedancia del resistor es igual a 135 ohms. Por lo tanto, la admitancia es el inverso de la impedancia. El inverso de 135 ohms es 1 entre 135. Ahorita lo voy a calcular. 1 entre 135, lo cual me da 7.4 por 10 a la menos 3. 7.4 por 10 a la menos 3. Más la impedancia la admitancia, más la admitancia del capacitor. ¿A qué es igual la admitancia del capacitor? La admitancia y no la impedancia, no lo confundan. La admitancia del capacitor es igual a la variable compleja S o la variable S por la capacitancia del capacitor. En este caso sería más 15 por 10 a la menos 12, porque estamos manejando 15 picofaradios. 15 por 10 a la menos 12 S más la admitancia de la bobina. ¿A qué es igual la admitancia de la bobina? Es igual a 1, no confundir con la impedancia. La admitancia de la bobina es igual a 1 entre la inductancia. La inductancia de esta bobina es 0.1. Entonces 1 entre 0.1 es 10, más 10 entre S. Más 10 entre S. Más 10 entre S. ¿Esto? Por el voltaje transformado complejo de Laplace. Ahí está. Ahora me falta más la corriente transformada de Laplace de la fuente de corriente, que es la que acabamos de definir, esta de aquí, más 0.1, 1 entre S, por 1 menos E a la menos TS. Ahí está. Y más, aquí está. Ya está. Como ya no tuve espacio aquí, esta parte es la continuación de la anterior. Más no tenemos carga inicial en el capacitor. Se queda así. Más la corriente inicial en la bobina. ¿Cuál es la corriente inicial? Muy bien. Pero antes de ponerlo, yo quiero analizar sus signos. Yo puedo observar, de acuerdo al sentido asignado al elemento general tipo paralelo, que el sentido de la corriente de la bobina coincide con el sentido asignado al elemento general tipo paralelo. Por lo tanto, aquí tendríamos un signo positivo, más. Este signo más multiplicaría al más que tenemos aquí. Más por más es más. Y este más multiplicaría el otro más.
Bueno, ese más que se obtuvo del producto de 2 más, lo multiplicaría este más. Entonces tendríamos más por más, más por más, más la corriente inicial en la bobina, que es igual a 0.29 entre S más 0.29 entre S. Ahí está. Ya está. Muy bien. Y a ver, vemos. Voy a ver si puedo simplificar esta expresión. A ver. Yo creo que sí, sí puedo simplificarla. Mire, ahí está. Ya. ¿Por qué? Mire, ¿qué pasa si yo multiplico 0.1 por 1 en 3? Me daría 0.1s. 0.1s se puede sumar con 0.29s. Sí puedo sumarlos. Sí puedo. Sí, en efecto puedo sumarlo. Entonces, 0.s más 0.29s me daría 0.39s. Entonces puedo simplificar esta expresión para que no sea tan complicada. Esa simplificación ya la voy a anotar en la siguiente página porque aquí ya no tengo suficiente espacio. No, ya no tengo suficiente espacio. Voy a anotarla en la simplificación que les acabo de mencionar. Las voy a anotar en la siguiente página. Tendría lo siguiente. Ahí está. Ya está, aquí está mi simplificación. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que esto sea igual a lo que tenemos anteriormente? Se los voy a comprobar. Yo tengo, como les había mencionado, yo tengo que si multiplico 0.1, se multiplico 0.1 por 1 entre S, y por 1 me daría 0.1S. Este 0.1S se puede sumar a 0.29S, lo cual me daría 0.39S. Ahora, yo tendría esta expresión. Al multiplicar 0.1 por 1 entre S por 3.9 me daría 0.39S. Es decir, lo mismo que tengo al multiplicar estos 3 y al sumarle este de aquí. Y con eso confirmo que esta expresión es igual a esta expresión, solamente que la he simplificado. Así. Ahora me falta hacer la gráfica de la red. La gráfica de la red. Nosotros tenemos un elemento general tipo paralelo, el cual para poder cerrarse sobre sí mismo utiliza el nodo 1 o nuestro único nodo independiente de la red y el nodo base de referencia. Entonces yo tendría al nodo 1 y al nodo base de referencia. Este elemento general tipo paralelo se dirige hacia abajo, del nodo independiente al nodo base de referencia.
De tal manera que yo no puedo establecer ecuaciones con base en la segunda ley de Kirchhoff, porque no tendríamos bajo esta interpretación de la red, nosotros no tendríamos mallas independientes de la red, pero tenemos nodos independientes. Mi único elemento está saliendo de mi único nodo independiente, de tal forma que I es igual a 0. Es decir, toda esta expresión es igual a 0, con lo cual tendría lo siguiente. A ver, voy a ver si lo puedo escribir en un solo renglón para que no se vea separado. Tendría que 7.4 por 10 a la menos 3 más 15 por 10 a la menos 12 por S más 10 entre S por el voltaje transformado complejo. Creo que no voy a tener suficiente espacio, entonces como si no va a ser más 0.1 por 1 entre S por 3.9 menos E menos TS y a 0 igual a 0. Ya está, sí tuve espacio. Ahí está. Ya está. Y ahora lo que tengo que hacer a partir de este momento es despejar al voltaje transformado de Laplace. Pero eso ya lo haremos para la próxima sesión. Ahorita ya falta poco tiempo para que termine esta clase y continuaríamos la siguiente sesión de mañana. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, por el momento sería todo. Me despido. Nos vemos. Buenas noches. Hasta pronto.